Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su revista de TV, Silvia en Perspectiva. Hoy les tenemos un programa súper interesante con dos excelentes entrevistas. La primera con el licenciado Bolívar Batista Taveras. Él es un destacado dirigente político de la República Dominicana. Y nuestra segunda entrevista estarán las mujeres empoderadas Paola Félix García y Caterina Cibolani. Ellas nos van a hablar de mediación de conflictos. Así es que, por favor, acompáñenos en esta hora. Amigas y amigos de Silvia en Perspectiva, nuestro primer invitado, tal y como les habíamos anunciado, prometido a través de todas las redes sociales que nos permiten hoy los avances de la comunicación, es el licenciado Bolívar Batista Taveras, el joven licenciado Bolívar Batista Taveras. Él es un profesional, licenciado en Administración de Empresas, Gestión Financiera y Auditorías, con máster en Comunicación Política y Empresarial. En la actualidad realiza la maestría en Ingeniería Financiera, interesantísimo. Es bilingüe, director financiero de EDESUR, instructor internacional de desarrollo de habilidades, miembro activo de la Fundación y director del Consejo Americano de Desarrollo de la Cámara Junior Internacional, conocido por sus siglas JCI, secretario general de País Posible, el más joven secretario general de un partido en la República Dominicana, tal y como tenemos entendido. Buenas tardes, Bolívar. Bienvenido a Silvia en Perspectiva. Hola Silvia, muchísimas gracias por tenerme aquí presente y sobre todo por abrirme la puerta de tu programa. Este programa es tuyo desde ya, a mí me encanta, siempre lo he dicho, que este espacio está abierto para la juventud. Me gusta, me encanta la juventud que se supera, la juventud que estudia, que participa del mundo de la política, que a través de los partidos políticos es que se logran las democracias de los pueblos, con las buenas acciones que se llevan a cabo a través de ellos. Son los partidos políticos los que postulan a las diputadas y diputados, a los senadores y senadoras, y son ellos los encargados de trabajar las normas que rigen, ¿verdad?, todos los países. Así es que te reiteramos la bienvenida a este programa. Esperamos que sea la primera de muchas veces que puedas venir a Silvia en Perspectiva. Así es, y cuenta con eso, que espero que esta sea no solamente un primer encuentro, sino el inicio de una serie de encuentros que vamos a tener para ver todo lo que suscita, tanto en el ambiente nacional y lo que impacta a la juventud hoy en día. Así es. Quisiéramos iniciar, Bolívar, joven Bolívar, hablando de qué es esta fundación, la Cámara Junior Internacional. Si nos puedes hablar de ella, dónde está la sede, qué hacen ustedes a través de esta organización en la cual sabemos tú has ocupado diversos cargos y representa localmente a esta institución. Y entonces quisiéramos saber un poco más de ella. Bien, la Cámara Junior Internacional, o como se conoce en sus siglas en inglés, JCI, es una organización de jóvenes entre 18 y 40 años de edad que permite y desarrolla el proceso de habilidades dentro de estos jóvenes para que estos puedan crear cambios positivos, partiendo del desarrollo de habilidades en sus 4 campos de oportunidades, que son el área individual, el área de negocio, el área internacional y el área de desarrollo comunitario o de proyectos comunitarios, que le permiten a los jóvenes desarrollar esas habilidades que en el siglo XXI se necesitan, que son esas habilidades blandas y de toma de decisión, y lo permite ser un líder eficaz en toma de decisiones y también en convencer a personas para dirigirse a proyectos de sostenibilidad a través del tiempo. Nuestra sede se encuentra en San Luis, Missouri, y tal como tú mencionaste, ya he desenvuelto algunos cargos en esta organización, en donde en el 2018 yo formé parte de ser presidente nacional de la organización en República Dominicana. En el 2019 fui el vicepresidente mundial y actualmente represento el Consejo Americano de Desarrollo,
y es que me encargo de formar a todos los liderazgos de la organización en todo el continente americano. ¿Y cuáles países o cuántos países? ¿Está en todas partes, en el mundo entero, esta organización? Actualmente, ¿O en el continente americano? actualmente estamos en más de 115 países Wow. alrededor del mundo y en alrededor de algunas 20.000 ciudades del mundo. Del mundo. Y los jóvenes que trabajan con ustedes, ¿cuál es el modo de captarlos? ¿Cómo logran estar con ellos? Mira, a través del proceso de presentación de las perspectivas de lo que tiene la organización, nosotros hacemos open house en donde invitamos a muchos jóvenes a formar parte de la organización, los formamos, vamos a diferentes escuelas, universidades, les damos formación y a través de ese envolvimiento de desarrollo de proyectos y desarrollo de habilidades de formación, ellos se van integrando en la organización donde nosotros les presentamos una nueva forma de cómo ir avanzando en la sociedad a través de la toma de decisión y ocupar cargos dentro de la organización que le permite tener más relevancia en su entorno local. ¿Qué tan fácil es lograr esos cargos en la organización? Mira, en la vida todo es fácil cuando uno tiene la disposición y el deseo de hacerlo. Si una persona tiene la disposición y el deseo de hacerlo, puede pasar. Pero para uno lograr un cargo en la organización, necesita pasar por una serie de requisitos año tras año, porque en la organización es un solo año que tú tienes para dirigir. Durante un solo año tú puedes ocupar una posición y no hay reelección. Es decir, que te permite ir desarrollando y formando más habilidades y la vía es hacia arriba. Y otros jóvenes van ascendiendo. Van sustituyendo y ascendiendo. Ahí no hay un tema de reelección, ahí solamente hay un tema de que estas son las oportunidades, si tú las quieres ver, te pones en un proceso de escrutinio delante de otros miembros, igual que tú, te vas a un caucus donde tú realmente demuestras tus capacidades y tu desarrollo de habilidades en oratoria, en conocimiento no solamente de la organización, sino de todo el continente americano, y ahí te vas desarrollando. ¿Cómo impacta el trabajo de esa organización directamente en la juventud? Impacta de tres formas diferentes. La primera forma de que lo impacta es desarrollando el liderazgo. Actualmente las sociedades están en falta de muchos liderazgos capaces que puedan desarrollar iniciativas de transformación. Y la organización, su principal rol es desarrollar el liderazgo. En ese proceso del desarrollo del liderazgo entra la segunda forma de impacto, que es el impacto a los beneficiados. Cuando desarrollamos los proyectos, nosotros enfocamos proyectos sostenibles a las comunidades que van directamente proporcional a ciertos ODS que existen para mejorarlo, y ahí encontramos un segundo impacto. Y el tercer impacto lo hacemos con los stakeholders o los aliados estratégicos, que es cuando la organización se aboca a desarrollar un proyecto, pero no solamente se enfoca en el beneficiario final, sino también en los diferentes stakeholders que son impactados directa o indirectamente, compañías alrededor, empresas que pueden desarrollar un proceso de responsabilidad social corporativa, juntas de vecinos o gobiernos locales también. Y ahí también impactamos. Porque ¿Trabajan con los gobiernos locales, los alcaldes? Con los gobiernos locales, con centralizados, dependiendo. Hay muchísimas ofertas de proyectos. Para ponerte un ejemplo, en Colombia desarrollan la Academia de Liderazgo Político, en donde los miembros de la organización ayudan a formar en procedimientos parlamentarios a los políticos jóvenes que están desarrollando una carrera. Entonces, aquí nosotros beneficiamos a esos stakeholders y también a las cámaras legislativas, en el caso de Colombia, que aportan los jóvenes que trabajan dentro de ella. Oh, mira qué bien. Y, por ejemplo, si te está viendo un joven en este momento y se interesara en ese proyecto, en la organización, ¿cómo podría él acceder a ustedes? Sencillamente a través de las redes sociales puede acceder. En el caso de República Dominicana nos pueden buscar como @J6RepDom, que vamos a estar en todas las plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook y también Facebook y Twitter, ahí nos pueden encontrar. Y en la página de internet que tiene la organización a nivel mundial para todos los miembros, que es juniorchamber.international, que ahí nos pueden encontrar. Ah, qué bien. ¿Hay un número limitado de participación o es abierto? Es abierto. La única limitante que nosotros ponemos, y no es una limitante como tal, sino que para asumir cargos las edades son de 18 a 40 años, pero mientras más jóvenes se involucran en el proceso, mucho mejor. Ah, qué bueno, excelente.
Mira qué interesante todo eso que has explicado de la organización, porque uno la escucha y uno ve una que otra información, pero así desmenuzar todo lo que realiza y cómo poder acceder, pues a veces no tenemos esa información. Qué bueno, me alegra que nos hayas podido traer en cuanto a la organización internacional todo lo que has explicado. Ahora quisiéramos, licenciado Bolívar, pasar un poquito a esa parte que trabaja dentro de tu profesión, que es la parte política, comunicación política y empresarial. Sí. Si nos puedes contar qué tanto has podido ejercer esa parte en el ambiente político o para líderes políticos. Muy bien. Como tú mencionaste cuando introducías, yo soy el secretario general del partido País Posible. Cuando nosotros nos involucramos en este proceso, yo soy de las personas que entienden que cuando tú te involucras en algo, tú tienes que aprender, tú tienes que formarte en esa área, porque si no, vas a hacer un flaco servicio a lo que van, porque las personas que van a servir tienen que venir preparadas. Hay una parte esencial que se llama preparación para tú poder servir adecuadamente. Entonces, partiendo de esto, yo emprendí a hacer la maestría en comunicación política y o empresarial, para conocer más de ese proceso que ya yo me iba a involucrar, de cómo la comunicación influye tanto en la política como también en las empresas como tal. Partiendo de esto, todos estos conocimientos que adquirí, lo utilicé de una forma positiva en el proceso de formación y desarrollo del Partido País Posible, que me ha permitido tener toma de decisiones y también opiniones en un momento determinado para cómo nosotros podemos comunicar una acción o demás. Ajá. Y en sentido general, ¿cómo crees que se está manejando la comunicación política en el país? Mira, a través de la comunicación política, digamos que todavía nos faltan muchos refuerzos dentro de esta comunicación, porque encontramos mucho lo que son las fake news dentro de la comunicación política y el manejo de crisis, que he visto últimamente que se han manejado muchas crisis no utilizando elementos de comunicación que podemos utilizar para manejar crisis, número uno, pero también de informar de manera positiva y tumbar las fake news y traer lo que son la verdad lo que es realmente en su momento. Entonces, en el mundo, en el siglo XXI, donde la comunicación está en la palma de las manos y cualquiera puede comunicar de una manera expresa, con preparación o sin preparación, es bueno de que hoy en día nosotros nos formemos mucho en lo que es comunicación y que este proceso que actualmente nosotros estamos viviendo de una comunicación muy rápida, sin un procesamiento de la información, sino que lanzamos las informaciones crudas, nosotros podamos descontracturar esa comunicación y reestructurarla en una comunicación positiva, porque al final la comunicación es tan vital que maneja el sistema del status quo de las cosas de un país. Vamos a dejarlo ahí por ahora, pero al retornar queremos continuar con ese tema y algunas inquietudes que aún tenemos. Retornamos de una vez. El organismo legislativo volvió a realizar un trabajo productivo en beneficio del desarrollo del país, con la aprobación y estudio de varias iniciativas de leyes, el traslado de comisiones permanentes a diferentes zonas del país para verificar denuncias, cambio de nombre a instalaciones deportivas y velar por la conservación de las cuevas El Pomier. Además, los diputados aprobaron el proyecto de ley que designa con el nombre José Tomasito Binet Mies el complejo deportivo de San Pedro de Macorís y 2 resoluciones solicitando obras al presidente. Otras 28 comisiones permanentes trabajaron diferentes iniciativas de leyes. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que el gobierno está claramente decidido a producir una reforma policial. En un desayuno organizado por la Asociación de Industrias, indicó que esa reforma debe agilizarse para que sea aplicada lo más pronto posible. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Continuamos con esta interesante entrevista con el licenciado Bolívar Batista, un joven emprendedor que está inmerso en diversas actividades y muy en especial en la política a través de País Posible, que es el partido del cual él es el secretario general, el joven secretario general. Hay que destacarlo porque realmente es muy joven, asumiendo esa posición de tanta relevancia en un partido. Es el segundo cargo al mando en un partido político. Hablábamos de comunicación política, área en la que te has preparado, de cómo se manejan aquí en los líderes políticos, pero queremos saber si ves tú que están ellos bien orientados, los líderes políticos de nuestro país, esos líderes que tenemos hoy día, ¿cuáles factores se toman en cuenta para que ellos puedan estar orientados realmente? Mire, si vemos a través de los líderes que tenemos en el país, muy pocos están orientados con elementos hacia el público que nos estamos dirigiendo. Entonces siempre hay que ver, número uno, que el factor principal debe ser la veracidad de la información. Y la veracidad de la información es tener en cuenta qué decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los líderes políticos que tenemos tienden a ser muy reactivos ante situaciones y ante acercamiento que le hacemos o que le hace la prensa en un momento determinado. Si nos vamos a ver otros líderes políticos de otros países, vemos que hasta las posturas, las formas que se paran, cómo se dirigen, cómo estrechan la mano de otra persona, son parte de una comunicación. Es como si todo estuviera así estructurado. Estructurado, es parte de la comunicación que no solamente es la verbal, es la comunicación corporal, la parte de la neurolingüística que se debe de aplicar en ese aspecto, que son cosas que aún todavía en la República Dominicana debemos seguir reforzando, que dentro de lo que he podido ver, pocos de los líderes que tenemos están estructurando elementos claros. Siempre hay que tener en cuenta la comunicación verbal, la corporal y sobre todo el manejo de las emociones al momento de nosotros comunicar directamente. Correcto, estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Quisiéramos pasar, irnos un poquito más allá de nuestras fronteras en la República Dominicana, porque se han estado sucediendo acontecimientos a nivel internacional. Ahora mismo este conflicto, esta invasión, esta guerra, Rusia, Ucrania, y queremos saber cuál es tu opinión respecto a esa situación que se está dando y el impacto que puede tener esto en la economía de los países y básicamente en el nuestro. Mira, realmente el impacto que ha tenido la situación bélica que se está dando entre Rusia y Ucrania, digamos que es un proceso que se está dando de posicionamiento entre fuerzas geopolíticas a nivel global, en donde vemos que Rusia se quiere posicionar por encima de sus otros, opositores, que en este caso sería la OTAN. ¿Y dónde surge todo esto? En donde Ucrania decide formar parte de la OTAN y entonces Rusia dice, bueno, espérate, tengo años tratando de combatir con esto, déjame ver cómo yo puedo anteceder, y inicia un proceso militar para reducir el tema, que es muy desafortunado. Ruso, ¿un temor de Rusia? Digamos que no, con lo de la OTAN ahí tan cerca. Digamos que puede ser posicionamiento geopolítico en fuerzas entre la OTAN y Rusia como tal, en donde Rusia venía acaparando espacio y teniendo a la OTAN tan cerca, bueno, se iba a ver limitado en su expansión de lo que venía. Pero ¿qué produce este enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia? Esto produce que tanto Rusia como Ucrania son de los principales productores de grano, trigo, que el mundo tiene. Esto repercute de manera directa a todos los países que tenemos en la región que consumen de esa materia prima que tienen. Además de eso, hay que recordar que veníamos con una situación en la cadena de abastecimiento que tenía por la pandemia, que se estaba regulando, pero con la situación que tenemos vuelve y se interrumpe. Entonces, ¿qué pasa? Eso también encarece los costos
de transporte. ¿Por qué? Porque al tener una situación bélica, las cadenas de distribución no se siguen llegando a su normalidad como tenían. Eso es una segunda variante que tienen. La tercera variante, que también es muy importante, que ambos países son productores, y más específicamente Rusia es productor de gas, que le da a toda Europa, pero también que le da a otros países de la región, y eso también encarece. ¿Por qué? Porque cuando se da un proceso bélico donde hay uno de los productores del mundo de este tipo de derivados que afectan, produce lo que es la especulación en todo el mercado y empiezan a subir los precios. Al subir los precios, los países que como nosotros, que no tenemos producción ni de derivados ni del crudo tampoco, empiezan a asumir embates directos de esa subida de precios. Y esa subida de precios impacta al mercado local, a lo que son los combustibles, a lo que son la generación eléctrica, y se deriva de ahí de todo. Entonces, países como República Dominicana vienen afectados directamente por el efecto económico que se da entre el aumento del crudo de petróleo y sus derivados, la cadena de abastecimiento, y también la parte de la producción de trigos y granos que tienen esos dos países, además de una inflación que viene acumulándose desde la pandemia y continúa ahora con el tema ya de la guerra. Seguimos diciendo que todo se agrava. Queremos aprovechar ahí porque eres el director financiero de Sur Dominicana, y entonces quisiéramos que rápidamente, porque antes que se nos termine el tiempo, queremos irnos nueva vez a la parte política que nos interesa bastante y País Posible, pero al ser el director financiero, si nos puedes decir qué tanto impacta en el aspecto eléctrico en nuestro país esas dos dificultades, tanto la pandemia como el conflicto. Como te dije, que estos procesos aumentan el proceso inflacionario y también aumentan el proceso del precio del crudo como tal. Esto impacta en la generación, porque la generación del país es diversificada, pero parte de los insumos es la parte de generación de gas y la generación de crudo. Entonces eso aumenta los precios. Nuestro país está con contratos ya de largo plazo atados, que hemos venido de algunos 10 años, que vienen atados por estos derivados que están ahí, que lo tenemos que asumir, y esto impacta el aumento de una tarifa. Ahora, ¿y la población entonces? Ahí es que viene. El gobierno de la República Dominicana ha tomado medidas acertadas. Tales medidas que van desde controlar la inflación internacional con estrategias locales de, digamos, mantenimiento de la tasa del dólar. Adicional a eso, también el subsidio del combustible, y eso ha permitido que estabilicemos los precios de aumento de la generación eléctrica y también el aumento de los derivados que utilizamos. Para que la población no lo sienta tanto, ¿verdad? Así es. Mira, siendo como secretario general de País Posible, quisiéramos que nos puedas hablar brevemente en cuanto a la estrategia de crecimiento. ¿Cómo anda País Posible en eso de cara al 2024, que ya está llegando, porque el tiempo se está yendo rápido? Mira, Silvia, el País Posible se ha abocado desde que terminaron las elecciones a empezar a revisarnos. Como tú sabes, País Posible es un partido de recién reconocimiento en el espectro del electorado del país, y partiendo de esta parte nosotros nos reestructuramos, inmediatamente pasaron las elecciones y nos miramos hacia adentro, viendo qué íbamos a hacer, y desarrollamos el primer congreso llamado María Trinidad Sánchez, en donde se elaboraron 7 criterios fundamentales de modificación de la estructura, y una de ellas era el crecimiento. Este crecimiento está basado directamente a escuchar a la sociedad, qué es lo que la sociedad quiere, hacia dónde nosotros vamos, pero no obstante en ponerle atención exclusivamente a jóvenes y a mujeres, que son parte fundamental de nuestro partido, que es un partido... Son los 2 segmentos más importantes ahora mismo de la sociedad. Son los 2 segmentos más importantes de la sociedad, y te cuento, Silvia, que son los 2 segmentos que dieron fuerza a que País Posible se concretizara como un partido político, porque fueron muchos jóvenes, muchas mujeres que se empeñaron, que no eran políticos, y al igual que yo, que no nos habíamos desarrollado en procesos políticos, pero nos empeñamos a desarrollar una idea
que viene desde el ingeniero Milton Morrison, que pudo permear dentro de ese grupo de personas y nosotros empezamos a desarrollar junto con él esta idea de un partido y así venderle a la sociedad de que sí se podía vivir mejor. Mira, lamentablemente el tiempo en televisión es corto, se va rápido, pero queremos que vuelvas para continuar hablando del desarrollo de... específicamente vamos a hacer un programa para hablar de política y país posible, ¿verdad que sí? Perfecto. Ya entonces en otros temas podemos más adelante también. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Quisiéramos que nos deje un mensaje final cortito, rápido, que llegue a la juventud dominicana. Mira, específicamente para los jóvenes en la República Dominicana, hay momentos en la vida de que nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos y los jóvenes debemos prepararnos para las próximas generaciones. Para prepararnos para las próximas generaciones debemos tomar decisiones y la mejor decisión es la decisión de trabajar para tu país, de servirle a tu país. Y las personas preparadas son aquellos que van a servir de forma positiva e impactante a su sociedad. Yo invito a cada uno de los jóvenes que tomen un paso adelante y que puedan involucrarse en cualquier proyecto o en cualquier proceso de la vida que entiendan, no solamente político, sino académico, cultural, pero que vayan a transformar la realidad de donde pisan. Realmente eso es lo que le invito a cada uno de los jóvenes. Excelente. Gracias, Bolívar. Gracias a ti, Silvia. Pases un feliz resto de la tarde de este sábado, tarde-noche. Muchísimas gracias. Ustedes, por favor, continúen con nosotros que hay más contenido de interés. Amigos y amigas de Silvia en Perspectiva, este espacio hoy lo hemos preparado de lujo para todos ustedes. Que talento joven, pues lo hemos tenido aquí. Primero en la entrevista, como vieron, al joven Bolívar Batista. Y pues hoy también tenemos con nosotros, tal y como les habíamos anunciado en todos los espacios de redes sociales, a la licenciada Elba Paola Félix García. Pero a ella le dicen sencillamente Paola, ¿verdad? Pero su nombre entero es así. Elba Paola Félix García, quien es licenciada en Derecho, con máster en Mediación y Gestión de Conflictos de la Universidad Internacional de Valencia, con dominio de 4 idiomas, inglés, francés, portugués y alemán. Ha trabajado también como docente. Y la licenciada Caterina Cibolani, ¿verdad que sí? También habla varios idiomas, es educadora, especializada en conflicto, mediación, comunicación no violenta, y también nos dice la producción que trabaja la parte de la cultura de paz, ¿verdad? Sí. Comunicación no violenta y cultura de paz. Experta en transformación positiva. Bueno, y si fuésemos a hablar, miren, si fuésemos a hablar de todo el currículum, de la hoja de vida de estas jóvenes mujeres, pues el tiempo se nos iría solo en mencionar todas esas cosas. Así es que con ellas vamos a conversar de una vez y les damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias Silvia por tenernos aquí, un honor. Qué bueno que Dios nos regaló este sábado con ustedes aquí para interactuar y llevarle a nuestros amigos televidentes que esperan ahí cada sábado este programa algunas inquietudes que tenemos en las áreas precisamente que ustedes se han estado pues desempeñando. Ustedes tienen mucho trabajo en este tiempo, ¿verdad que sí? Porque es un tiempo como un poquito difícil con esto de los temas en los que se han especializado tanto conflictos, esto a sabiendas de que han surgido en el orden empresarial, político, a nivel internacional. Y quisiera que por favor nos ilustraran un poco en esto del manejo del conflicto, de la mediación. Bien, bueno, el conflicto, nosotros trabajamos desde un enfoque de la transformación positiva del conflicto. Esto quiere decir que la mirada del conflicto es como de una oportunidad. El conflicto va a ser y es parte de la vida.
todos tenemos conflictos todos los días. En Va a las ser casas, inevitable en las casas, las empresas. en las empresas, escuelas. en cualquier relación interpersonal que tengamos, va a surgir casi siempre un conflicto. Eso no quiere decir que lo vamos a celebrar o nos vamos a alegrar de que esté. Sin embargo, como ya sabemos que es parte de la vida, pues lo ideal es tener herramientas o conocer el conflicto para saber cómo poder aprovecharlo como una oportunidad. ¿Y de qué depende la solución de ese conflicto? De muchísimos factores, pero uno clave es de tener herramientas para poder avanzar sobre el conflicto. Esto quiere decir que si yo tengo un conflicto y me llega el conflicto y lo evito, evidentemente no es la mejor salida porque ese conflicto crecerá, ya está ahí, ya me llegó, ya tengo que hacer algo con él. Y si yo tengo herramientas, si tengo estrategias para saber qué hacer con él, pues obviamente no le voy a tener tanto miedo, no lo voy a evitar, sino que voy a buscar una solución. Y bueno, evidentemente hay muchos factores que tienen que ver sobre el buen manejo del conflicto, pero yo creo y nosotras creemos que uno importantísimo es la capacitación y la formación sobre el conflicto. De las personas que están trabajando para solucionarlo, en el caso de ustedes que son especialistas, o de las personas envueltas en el conflicto. Nosotros entendemos, sobre todo en el espacio empresarial, que es en el que nos hemos enfocado, que cada colaborador de la empresa debería poder acceder al conocimiento que le permita gestionar los conflictos adecuadamente. Pero no es así muchas veces. No es así. Lamentablemente, cuando vamos a las empresas nos encontramos con que la mayoría de ellos nunca habían tenido experiencia en un taller de gestión y transformación positiva del conflicto. O sea, para ellos es algo novedoso y al mismo tiempo es transformador. O sea, cuando salen del taller dicen, esto me va a servir no solo para el trabajo, para la vida, sino para la vida. Y una de las herramientas, tú que preguntabas por la mediación, es precisamente esta. Además del conocimiento, cuando yo solo no puedo gestionarlo con las herramientas que tengo, busco un tercero neutral e imparcial que sea preparado, que tiene conocimiento especializado, para que me ayude en un espacio confidencial y voluntario a gestionar el conflicto con una parte. Por ejemplo, las empresas se involucran lo que son los jefes, los que tienen los cargos de mayor jerarquía, los gerentes en esta parte de la solución del conflicto, cuando por ejemplo se da entre rangos inferiores. Mira, hay varias maneras de gestionarlo, pero lo ideal es que las partes que están sufriendo o viviendo la experiencia del conflicto sean las que estén en mediación. Es un espacio para dirimir las diferencias entre ambas partes. Entre los que tienen el conflicto. Exactamente, con apoyo de un mediador, sin la intervención de un superior o de otro de los compañeros de trabajo. Yéndonos de esa parte a la que ustedes se dedican más, que es la empresarial, y nos vamos al ámbito internacional y que ahora mismo está el mundo, se puede decir que hay personas, por ejemplo, que llaman que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Otros dicen que hay una invasión, pero he escuchado otros que dicen es un conflicto. ¿Qué creen ustedes? Bueno, evidentemente es un conflicto armado. En este caso, el apellido de armado cambia un poco la dinámica. Es un conflicto de muchísimas aristas, de muchísimos años, que yo creo que si analizamos ahora se nos va a ir el programa, porque es muy, muy complejo. Sin embargo, porque viene con una historia. Es un conflicto de larga data, que seguramente ahora lo que hay es la crisis y que la forma de manejarlo ha sido a través de las armas. Por lo tanto, es mucho más complejo que un simple conflicto comparándolo a nivel institucional o a nivel empresarial. Igualmente, para ese tipo de conflictos también existen alternativas de mediación, mesas de diálogo, acuerdos. Sin embargo, eso es como otra rama, digamos, de la mediación de los conflictos, porque es un conflicto armado. Es muy diferente seguramente a lo que estamos trabajando nosotras, que tiene que ver más con relaciones interpersonales, que tiene que ver dentro de instituciones, de espacios laborales, institucionales, donde se da una dinámica de conflicto más cotidiano, ¿no? A diferencia de lo que puede ser un conflicto bélico. Hola. Sí, francamente, como dice Katy, y es un abordaje que implica violencia, es un abordaje del conflicto que implica violencia. Y una de las cosas que nos pasa muy frecuentemente es que la gente... impacta al mundo. Y que impacta al mundo, la economía, nuestra economía. Exacto. Los combustibles, el arroz, el pollo, todo. Pero en fin, nosotros nos encontramos con que la gente se resiste a la idea de conflicto, porque precisamente conecta conflicto con la idea de guerra y de violencia.
Entonces sirve este espacio para aclarar que no todos los conflictos implican violencia, no todos los conflictos implican violencia, a pesar de que estamos conectando desde hace muchos años ambos conceptos. Sí. Paula, quisiera a ti específicamente preguntarte, a raíz de todo lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país, en la República Dominicana, estos casos que hemos visto de abusos de la Policía Nacional, ¿cuál es tu opinión y cómo ve la sociedad dominicana en ese sentido? Mire, de hecho, Katy sería una persona más idónea para responderla. Yo voy a responderle y si tú quieres agregar algo, Sí. porque Katy ha hecho un estudio muy interesante en relación al tema de la violencia y la seguridad. Qué y bueno. presentó hace poco también algo relativo a la policía y los conflictos fronterizos. Pero sí pienso que hay es multifactorial, o sea, todo lo que estamos viendo ahora, desde la desigualdad social, la falta de oportunidades, la falta de acceso a un trabajo digno, las mismas condiciones en las que están muchos de los miembros de la Policía Nacional, es como un conglomerado de cosas que se unen para ver este tipo de resultados, que, como decía Katy, es la crisis del conflicto. Cuando vemos ese tipo de hechos, no vemos muchas veces todos los factores que han incidido. Son hechos muy lamentables, pero francamente confiamos en que debe haber una salida. Sí. Yo pienso que con la voluntad popular y todo lo que está aconteciendo, las autoridades se están viendo obligadas a movilizar esa transformación de la policía que es tan necesaria. Y nosotros entendemos la verdadera que reforma. gran parte de los miembros de la policía son gente honrada, son gente buena que hacen su trabajo con amor. Hay algunos pocos que, como decía Facundo Cabral, una bomba hace más ruido que una caricia. Así es. Sí, bueno, yo creo que es importante señalar que dentro de estos últimos años de este nuevo gobierno han habido un impulso para esta nueva reforma policial. Ha habido muchas iniciativas que han derivado en planes y proyectos para poder trabajar el tema de la seguridad de una manera digna y diferente a lo que se ha venido haciendo años anteriores. Sin embargo, este tipo de hechos no es más que el resultado de una estructura policial de muchísimos años en decadencia, de muchísimos años violenta dentro de ella misma. Por lo tanto, se van a dar este tipo de episodios seguramente por un tiempo más. Nos sorprende, lamentablemente nos sorprende porque ha habido mucho eco por dónde se generó, porque se generó en el polígono central. Sin embargo, hay que decirlo, es lamentable, pero muchísimos jóvenes en los barrios mueren a manos de cuerpos policiales casi todos los fines de semana. Se han dado varios casos que han sonado bastante en estas últimas semanas, 5 casos. Sí, porque evidentemente ha tenido el eco. Exactamente, es la noticia, ¿no? Que está allí. Pero es algo que se ha repetido durante mucho tiempo en zonas mucho más vulnerables y que es algo que evidentemente tiene que cambiar. Pero yo creo que es importante que haya una reforma andando, que está ahí, que tiene que salir y creo que esto es un llamado ya de crítico para que comience a darse todas esas evaluaciones y diagnósticos que ya muchísimos expertos internacionales y nacionales han dejado en documentos en el Poder Ejecutivo para que se empiece a gestionar. Y bueno, esperemos que eso sea así. Y no sé si este sea un espacio para hablar de paz positiva, paz negativa. Vamos entonces. Pero ya tú sabes. Vamos a hablar de eso, de paz positiva y paz negativa. Genial. Cuando retornemos de esta breve pausa.
continuamos conversando con estas mujeres lideresas, mujeres empoderadas, porque están llenas de conocimientos. Cuando nos íbamos a la pausa, Paola mencionaba la paz positiva y la paz negativa. Vamos estos minutos que nos quedan, pues, a hablar sobre el significado de la misma y qué hacemos con ellas. Claro. Vamos a ver, Katy. Bueno, Katy, no, si Katy es venezolana, ¿verdad que sí? Ok. Aplatanada. Ya 10 años aquí ya. Dominicana. Sí. Y debo decir que Katy fue la persona que a mí me inspiró para yo ser mediadora. Ah, mira qué Estando en bien. el marco de una capacitación, yo vi el tema, vi a Katy y dije, wow, pero es donde yo he estado todo este Oye. tiempo, esto es lo mío. Me monto en el tren y aquí andamos juntas. Excelente, qué bueno. Y qué bueno que vinieron juntas. Sí, trabajamos mucho juntas. A ver, bueno, paz positiva y paz negativa en general, a modo de resumen, cuando uno tiene la idea de paz, muchas veces cree que la paz es únicamente estar en calma, que no haya violencia, ¿no? Eso es la Eso paz. es lo que La uno paloma piensa, con que sí. el ramito. La paloma y todas estas cuestiones que nos han hecho creer que es la El paz. ambiente ¿no? de paz, sosegado, Exacto, tranquilo. tranquilo, ¿no? Una sociedad tranquila que no se mueve, que no protesta, que no habla, que no dice, y muchas veces eso no significa la paz. La paz es la construcción de derechos, de acceso a derechos a Las los ciudadanos, conquistas. la conquista de los derechos, es poder transformar positivamente los conflictos, es poder acceder a servicios básicos, es poder vivir en una sociedad en la que yo sea sujeto de derecho. En cambio, la paz negativa es esa paz que me hace creer que yo estoy bien en la medida que a mí no me pasa nada. Pero los demás La bomba que está a punto como de dicen, estallar. ardiendo del otro lado. Exactamente. Exacto. Entonces, creo que es importante saber a nivel de como sociedad cuál es el tipo de paz a la que queremos apuntar. Hay un dicho que dice, bueno, si hay ausencia de guerra, hay paz. Y eso no es así. En República Dominicana no hay guerra, no hay una guerra, pero tampoco hay paz. Claro. ¿Cierto? No hay paz. No hay paz. Porque para mucha gente la paz es poder dormir tranquilamente y que no haya una música hasta Siempre las 3 de la oigo que mañana. dicen, este es un país que vive en paz. Bueno, si uno coge un vehículo, uno sabe que no es tal, que no es tal como dicen. Claro, ¿no? O si no hay si toda la población no puede acceder a servicios básicos, no hay paz. Es Claro. correcto. El Entonces, solo pensar que es aquí verdad. tenemos más de un 40% de personas en la pobreza o en la pobreza extrema es saber que casi la Entonces uno mitad de la dice, población no tiene acceso a los derechos Y fundamentales. lo dicen, puede haber paz si no están todos los derechos fundamentales cubiertos. Cubiertos, sí. O si no hay mecanismos para transformar positivamente los conflictos. Exacto. O si no hay una libertad de expresión Si real. hay negación de derechos, si hay si la negación de- brecha es tan amplia. Exactamente. Yo Si sé- hay una violencia estructural, yo creo que en la medida que la violencia Exacto. estructural sea mayor, más dificultad existe para el logro de la paz positiva. Está aquí la violencia estructural, lo que se está dando, por ejemplo, en estos últimos casos policiales, Totalmente. la cantidad de feminicidios Sí, que totalmente. se están registrando. Esas muertes ¿Eso es es la- violencia estructural? Las Sí. muertes vienen siendo lo que uno ve como violencia directa, el asesinato, el tiro, la golpiza, pero debajo de esto tenemos la violencia cultural que valida muchas veces esa violencia. Cuando se dice, por ejemplo, en pleito de marido y mujer, nadie se debe meter, eso es parte de la violencia cultural, que valida esa violencia Exacto. estructural. Un vecino que esté escuchando que están matando a su vecina, pero no se debe meter Sí. porque eso es entre ellos dos. Exactamente, o la violencia estructural que tiene que ver con esa negación de derechos, falta de oportunidades, cuando las condiciones del sistema favorecen a unas y desfavorecen a otras. Exactamente. No me puedes pedir que Félix Sánchez salga al lado de mí en la línea de partida, yo sin ningún tipo de preparación, competencias ni herramientas, ni en sueños puedo yo Obviamente. alcanzarlo. Y está demostrado que en la medida que los países tengan menos violencia estructural, hay mayor capacidad de afrontar los conflictos de una manera positiva. Claro que sí. Eso es una línea como ya estudiada, ¿no? En la medida que yo tenga mejor capacidad de desarrollo y de estructuras y de acceso a derechos, menos violento directo será el país, ¿no? Eso está estudiado
y hay mucha relación entre eso. Por lo tanto, creo que queda mucho camino. La construcción de paz, lo decía un profesor a quien aprecio mucho, Jean-Paul Lederach, decía, la construcción de paz no es una carrera corta, 80 metros, la construcción de paz es un maratón. Es un trabajo largo, es de mucho sudar, pero lo mismo vienen pasando generaciones. Pasa generaciones, pero yo creo que es como lo que hablábamos de la reforma policial. Es un trabajo muy despacio, que quizá no se verán los cambios de la noche a la mañana, pero que tiene que empezarse, tiene que darse y que tiene que desmontarse una estructura que ha venido muchos años cargada, muchos años estructurándose ahí, poniéndose fuerte y que cada vez es más difícil de desmontar. Entonces es un trabajo fuerte. Sí, así es. A ustedes las veo como mujeres muy empoderadas realmente, con los temas que manejan, con las facilidades con que los expresan. ¿Qué tal nos dicen? ¿Qué nos dicen de la desigualdad, por ejemplo, en materia de igualdad de género? Que es un camino largo. Es un mal que hay que arrancar de raíz, desde mi punto de vista. O sea, desde la brecha salarial del 20% entre hombres y mujeres, desde más del 40% de mujeres preparadas o no que sufren violencia de género, sobre todo las del quintil más bajo, es un mal que hay que arrancar de raíz. Pero, naturalmente, educación, darle habilidades, se habla mucho darle ahora capacidades. Del techo de cristal y del suelo pegajoso. Del suelo pegajoso. Porque el techo de cristal, digamos, mujeres que no terminan de romper, ¿verdad?, esa barrera, pero hay unas que nunca despegan del suelo pegajoso, que son esas del quintil más pobre. Entonces, claro, volvemos a lo estructural. Educación, darles herramientas, empoderarlas. Pero creo que también tiene que ver con la estructura y con los espacios de toma de decisiones. También. Si no hay mujeres en los más espacios mujeres de toma diputadas, más mujeres senadoras, más mujeres. Si no existe presencia activa, y no solo presencia activa, sino con derecho, con voz y voto, digamos, que se tome en cuenta las decisiones, va a ser muy difícil. Eso no tiene que ver únicamente con educación, sino también con una transformación de la estructura que se ha venido dando muchos años de hombres versus mujeres y que tiene que ya cambiar. Y esa discriminación positiva, de abrirnos camino, abrirnos camino. Yo creo que ese es otro tema que nosotros podemos pasarnos aquí una hora para llevar todo eso a nuestra teleaudiencia, por lo que dejamos abierta ya la invitación para una próxima oportunidad. Nos ha encantado conversar este corto tiempo con ustedes. Se quedan muchas cosas, pero hay más oportunidades. Gracias. Así que gracias, Silvia. Cuenta con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Inmediatamente pues nos comunicamos, tuvimos la respuesta positiva. Gracias. Sí, hacia adelante, mujeres. Gracias. Yo sé que lograremos romper ese techo. Así será. Estemos en eso, día a día, día a día. Así será, sí. Amigas y amigos, ustedes por favor continúen, que hay más contenido de interés en Silvia en Perspectiva. Amigas y amigos, en nuestra sección de noticias nacionales debemos llevarles esta información. Y es que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró el pasado jueves que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está claramente dedicado a producir una reforma policial durante su gestión, la cual, afirmó, nada la detendrá. Indicó que indudablemente los problemas que se han tenido con la Policía Nacional no se remiten al momento, al tiempo de lamentar los últimos hechos ocurridos donde unas 3 personas en hechos por separado han muerto luego de ser detenidas por agentes policiales. En esta información nos vamos a detener un poquito porque ciertamente que han sido muy lamentables estos acontecimientos que se han estado sucediendo en el país con hechos a manos de la Policía Nacional. El último acontecimiento fue la muerte de David de los Santos. Con esta suman 4 o 5, no solo 3. Las muertes de personas en manos de la Policía Nacional. Y hemos visto otros hechos también que no han llegado a fallecer, pero sí que han sido golpeadas varias personas. Pero lo que ha detonado realmente este punto, este tema, fue la muerte de David de los Santos después de haber sido apresado
en una plaza comercial porque supuestamente tuvo una discusión con una señora, pero los videos que ha entregado esta plaza, famosa plaza comercial del Distrito Nacional, muestran cuando la Policía Nacional, sin ninguna resistencia, este joven profesor, pues era conducido por la policía. Ya la Policía Nacional lo tenía en sus manos, por lo que aparecer luego con toda esta golpiza, con todos esos golpes en su cuerpo, la verdad que es cuestionable, que debe merecer una investigación a fondo por parte del Ministerio Público. Ese Ministerio Público que sabemos dirige una magistrada que es altamente conocida por su probidad. Así es que nosotros esperamos que los resultados sean con los hechos reales, que no haya maquillaje en cuanto a dar las informaciones. De ser cierta todas estas noticias, videos, informaciones que han ocurrido en cuanto a esta muerte de David de los Santos, entonces deben pagar todos los que tuvieron que ver, no importa quién haya dado esa orden o quién la haya ejecutado. La acción de la justicia aquí debe ser ejemplarizadora. Así es que ustedes, amigas y amigos, sabemos que le han estado dando seguimiento a estos temas tan lamentables, como también al apresamiento de la cantante urbana, La Demente. Oigan, señores, este apodo, La Demente, que se dice que es la compañera sentimental de Rochi RD, quien ha sido traducido a la justicia. Él está siendo acusado de violar una niña. Nadie tiene derecho a sostener relación con una menor de edad, absolutamente nadie. Y el tráfico de humanos, la pornografía, el llevarle personas para relaciones sexuales, sobre todo menores, también lleva su castigo. Y se dice que ese era el trabajo que hacía esta señorita o esta señora denominada La Demente. Ya ustedes pueden de ahí pues buscar una conclusión. Qué pena que nuestra sociedad ande caminando por esos predios, por esos lados tan difíciles, pero deben ser castigados con la pena máxima de ser cierto los hechos que se le imputan a estas personas. Hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Dios mediante, el próximo sábado volveremos a encontrarnos. Pasen feliz resto del fin de semana. Bye bye.